Mis queridos hermanos, cordial saludo. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas. Seguimos en Lucas capítulo 7 en un gran contexto acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Cómo la palabra y la obra de Jesús son aquí ejemplificadas de una manera tremenda. Aquí en el Lucas 7 hemos visto cómo la palabra y el poder del Señor han sanado al siervo de un centurión. Vimos también cómo dieron la vida al hijo muerto de una viuda. Hemos visto el aliento que el Señor da a los discípulos de Juan el Bautista, el mismo Juan que dudaba en un momento, pero que su ministerio es confirmado por el Señor Jesús y todo apunta a que Él es el Mesías esperado. Y en esa misma línea continuamos hoy en la historia que generalmente la llamamos la historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora. Entonces vamos a leer en el capítulo número 7 del versículo 36 en adelante hasta el versículo 50. Es un pasaje un poco extenso, pero hagámosle una leída panorámica al texto. Dice desde el versículo 36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo número 38. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Versículo 43. Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y mis hermanos, la fe cristiana, sin lugar a dudas, tiene muchas pruebas de veracidad. Pero la verdad del Evangelio muchas veces se evidencia por el testimonio de las vidas transformadas, pues, de los hijos de Dios, de los redimidos. Tenemos que hablar de Pablo, que antes de conocer al Señor era Saulo, tal vez de los creyentes en Corintio, de lo cual hay un poderoso testimonio en la vida de ellos, en una ciudad corrompida como era Corinto. Uno que vimos, la vida de Leví, que dejó todo, dejó la banca del cobro de impuestos para seguir al Señor. Su jefe Zaqueo, que más adelante veremos. En Juan estudiamos en el Evangelio de Juan la mujer samaritana que llevó a muchas más personas de su aldea a creer en Jesús. Y esta historia que acabamos de leer, mis hermanos, se enfoca principalmente en la evangelización que el Señor hace a un fariseo, a Simón. Jesús utiliza el testimonio de esta mujer para este hombre y todos los presentes que estaban allá, pues conocieran acerca de la verdad y acerca del poder del evangelio. Mis hermanos, porque la realidad que nosotros conocemos es que el Señor Jesucristo vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido, vino a buscar a los que se arrepentían, a los que creen. Y tanto pues de los religiosos, tanto como de las personas que comúnmente llamados supremamente pecadoras. Y aquí vemos el caso de esta mujer. Y lo claro es pues que no debemos confundir esta historia con la unción posterior de Jesús por parte de María, la hermana de Marta y Lázaro, que se relata en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, pues que ya hemos estudiado.
porque fíjense que esta historia tiene un antecedente que es el que veníamos estudiando la semana pasada, recuerde, ahí en el libro de Lucas 7. Fíjense el último versículo que estudiamos en la Biblia de las Américas, dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En la Nueva Versión Internacional dice, pero la sabiduría queda demostrado por los que la siguen. Eso en contraste con el corazón de personas que habían oído la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, pero como niños necios, no habían hecho caso a ninguna. Pero hay oídos que oyen la predicación, hay oídos que oyen el evangelio y por el poder de la palabra, pues corazones son transformados. Y eso se demuestra. La Nueva Traducción Viviente dice este versículo, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Y aquí es precisamente lo que vamos a ver, un ejemplo perfecto de la vida de alguien que fue impactado por la enseñanza de Jesús y su vida fue transformada, que fue esta mujer. Entonces fijémonos, mis hermanos, empezando el versículo número 39, que uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Lo estamos leyendo en la Biblia de las Américas. Fíjate que uno de los fariseos, el hombre que invita a Jesús es uno de los fariseos. No se sabe dónde realmente ocurrió el incidente. Sabemos que fue en Galilea y el Señor está enseñando en esa ciudad, pero vemos más adelante que no había un interés genuino personal por el Señor. El fariseo invita a comer a Jesús. Puede ser que Jesús le pareció una persona interesante. Puede ser, como vamos a ver más adelante, que el fariseo quería encontrar tropiezo, error, hasta pecado en la vida de Jesús. Y ya hemos visto que el Señor, ya en Lucas 5:21, había dispuesto que él podía perdonar pecados. Un don, una característica que solo le pertenecía a Dios. Y entonces fíjate que es a raíz de esta invitación que vamos a ver, y yo lo invito a verlo de esta manera, la actitud tanto de Simón, el fariseo, como la actitud de una mujer arrepentida que está delante del Señor. Entonces, mi querido hermano, podemos ponerle como título a lo que vamos a ver, la actitud adecuada delante de Jesús, y vamos a ver pues las dos actitudes contrastadas, las dos actitudes ilustradas y las dos actitudes finalmente explicadas por el Señor. Y lo primero que nos va a mostrar Lucas es la actitud de esta mujer y de este hombre de Simón el fariseo contrastadas. La actitud, mis hermanos, pues es la disposición que tenemos mental, emocional, espiritual, pues delante de una persona, de una circunstancia, de algo, y en este caso, de la persona del Señor Jesús. ¿Y cuál es la actitud adecuada delante de Jesús? Miremos el texto y empecemos en el versículo 37, resaltando que Lucas nos dice, y he aquí. Y esta frase pues va a ser importante porque nos da el preámbulo de lo que quiere hacer Lucas, darnos un hincapié en que algo asombroso, algo impactante, pues estaba a punto de ocurrir. Lo asombroso era que esta mujer, que era conocida en la ciudad como pecadora, dice que había en la ciudad una mujer que era pecadora. Exactamente no sabemos cuál era el pecado de esta mujer, pero podemos deducir que es un pecado público, tal vez el adulterio, la prostitución. Y nos dice el Evangelio que cuando se enteró ella de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, pues ella inmediatamente empieza, llamémoslo así, un plan. Ella tenía una necesidad de ir a ese lugar a encontrarse con Jesús. Fíjate que el fariseo también quería estar con Jesús. Lo invitó a su casa. Pero la actitud de ella es diferente. Es una actitud de necesidad de estar con el Señor, de la necesidad de compartir con Él. Jesús estaba sentado a la mesa como era la costumbre en una comida oriental, en una comida judía de su tiempo. No es como nos sentamos ahora, sino estaba más bien reclinado sobre su brazo izquierdo. Y esta mujer, a pesar de todo, a pesar de ser una pecadora, se acerca al Señor. Ella no le importó su condición, ni las mofas de muchas personas, ni los chismes acerca de ella.
no le importaba que así la llamara gente decente, ¿qué pensaría con ella? Le importaba qué haría Jesús, eso era lo que a ella le importaba. Y tal vez ella sabía que el Señor hacía una invitación a todos los que estaban trabajados, a todos los que estaban cargados, para hacerlos descansar. Y esa es la actitud que ella tiene, primero de necesidad, segundo de no le importa nada. Entonces ella se apresura, fijémonos en el texto, a llegar a la casa del fariseo y en completa humildad, fíjate que ella trae consigo, lo que nos muestra que ella ya tenía un plan, un frasco de alabastro. Y esto es bien importante porque el alabastro era un material para contener los perfumes bastante caro. No sabemos exactamente si puede ser un perfume que ella utilizaba en su profesión, si ella era prostituta, para atraer a los hombres, pero lo que sí sabemos es que el frasco nos permite distinguir que era un frasco caro, porque pues ella deseaba ungir la cabeza del Señor con ese perfume, en lugar de tal vez hacerlo con uno menos costoso, que en la época se usaba el aceite de oliva para esos propósitos. Recordemos que los caminos de Galilea se transitaban a pie, eran caminos polvorientos, la gente en el caminar, tal vez a veces de kilómetros, pues llegaba con los pies muy sucios, con el cabello sucio, con la ropa sucia. Y hay un detalle aquí que el Señor va a resaltar, y es que aparentemente nadie tuvo la cortesía, ni Simón el fariseo, de lavar sus pies o de limpiar su cabello o de limpiar su rostro, nada. Esta mujer se ha dado cuenta de que tenía una manera de acercarse al Señor y de compartir con Él. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Lo que vamos a ver más adelante es porque ella ama al Señor. El Evangelio ya había hecho mella en el propio corazón de esta mujer y ella amaba al Señor. Y se demostró en que, fíjate lo que tenemos acá, que poniéndose detrás de Él, tal vez detrás de Él no la podían distinguir, detrás de Él a sus pies, empezó a llorar. Empieza esta mujer a llorar, pero su lloro humilde es de agradecimiento. Y con sus lágrimas, fíjate que no utilizó ni el aceite ni el agua, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Además, besaba los pies del Señor y los ungía con el perfume. Recordemos que en esa cultura lavar los pies de otra persona pues era algo degradante, era un oficio de la más baja categoría, era el oficio pues de los esclavos. Pero lo que más sorprendería a los espectadores, mis hermanos, es que la mujer estuviera lavando los pies de Jesús, se soltara el cabello. Para la mujer judía, el cabello era algo sumamente importante, bueno, como para todas las mujeres, es su naturaleza cuidar su cabello, pero soltarse su cabello en público era considerado en la cultura algo indecente, hasta inmoral. Sin embargo, ella estaba abrumada por la emoción que tenía delante del Señor y no le importaba hacer eso. Y besar aquí es una palabra muy fuerte. Recuerde, en Lucas 15:20, el evangelista describe a hijo pródigo cuando regresó a su casa. Lo primero que el padre hace es darle un beso. Aún los ancianos de la iglesia de Éfeso besaron a Pablo cuando él se despidió de ellos. Es un acto de comunión. Y aquí todo el cuadro que vemos es de alguien que está humildemente buscando al Señor, que está entregando una ofrenda de amor. En síntesis, que está amando. Y si usted tal vez recuerda el libro de Isaías, se va a dar cuenta de que el Señor ama a esta clase de personas. Dice en el libro de Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y segura esta mujer había escuchado la palabra del Señor y ahora estaba temblando ante la realidad de que el Señor era en sí mismo el acercamiento del reino y que demandaba de esta mujer arrepentimiento. Y la expresión que vemos aquí de adoración es una expresión de arrepentimiento y una expresión de amar al Señor. Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, un contraste bien claro con el fariseo. Dice el versículo 39, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, dijo para sus adentros, no lo dijo públicamente, lo pensó.
Si este fuera un profeta hablando de Jesús, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Fíjate que aquí hay una actitud muy diferente. La actitud del que se acerca a Jesús justificándose a sí mismo, como el mismo fariseo, es contrastado con el publicano. Y el comportamiento del que se autojustifica pues revela varias cosas. El hombre pues aparentemente gentil a la invitación, que aparentemente quería estar con Jesús, aparentemente le interesaba, pero él consideraba que, bueno, podía tener a Jesús ahí, pero él era autosuficiente y su autosuficiencia se revela en lo que él piensa. Y él se compara con la mujer y se considera mejor que la mujer. La considera ella que una mujer pecadora, indecente y hasta insolente por todo lo que está haciendo. Para él fue una locura lo que esta mujer estaba haciendo. Y bueno, mis hermanos, seamos sinceros, si nosotros hubiéramos estado ese día, tal vez hubiéramos considerado una locura lo que esta mujer estaba haciendo, cómo ella entra así y cómo hace estas cosas conociendo la fama tal vez pública que ella tenía. Él se consideraba, este fariseo, mejor en conocimiento, en comportamiento, en todo lo que usted pueda querer y mandar. Se consideraba simplemente mejor. Porque este hombre, mis hermanos, no sentía ni la necesidad de arrepentimiento, ni la necesidad de perdón. No sentía que hubiera pecado en su vida. Se creía suficientemente bueno pues en su religión, en lo que él practicaba, en lo que él hacía. Y se sentía suficientemente bueno en su conducta. Era aparentemente de buen comportamiento, una persona decente, moral, justo, equitativo. Muchos lo respetaban, era altamente estimado, tenía una reputación sumamente grande. Pero mis hermanos, qué engañoso es esto. Nos hace pensar lo que dice el Proverbios 26, dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Y es lo que pasaba con este fariseo. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Se pregunta Salomón en el libro de Proverbios. Y esta es una realidad, mis hermanos, delante del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Para qué estamos buscando al Señor? Tal vez para obtener un beneficio de Él solamente, o queremos compartir con Él, queremos adorarlo, anhelamos estar hablando con Él, anhelamos humillarnos delante de Él, anhelamos tal vez llorar delante de Él, o simplemente vamos con la actitud de, bueno, yo cumplo, hago ciertas cosas y estoy bien, pero pues no, y quiero estar bien con Jesús, pero no me importa mucho lo que Él piense, sino lo que los demás piensen. Entonces, después de ver estas dos actitudes, mis hermanos, contrastadas, vamos a ver cómo el Señor ilustra estas dos actitudes para llegar al punto central que quiere mostrarnos Lucas de la comparación de estas dos personas. Entonces, estas dos actitudes, mis hermanos, van a ser ilustradas por el Señor en la parábola de los dos deudores, que es una parábola sumamente sencilla. Fijémonos ahí en el texto, mis hermanos, versículo número 40. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y lo que va a hacer el Señor es anunciar que él tenía algo muy importante a decirle a Simón, que requería la total atención de Simón, que pusiera mucho cuidado. Porque, mis hermanos, siempre que somos autosuficientes, pues lo que necesitamos es escuchar muy atentamente el Evangelio. Simón le responde, listo, maestro, dígalo. Porque fíjate que Simón había cuestionado si Jesús era un profeta. Y aquí lo que va a mostrar Jesús es que es un profeta y más que profeta, que es el Hijo de Dios que conocía los pensamientos, que no solamente acá lo muestra el Señor, sino en muchos ejemplos en los evangelios donde Él sabe y le hace saber a las personas que Él sabe lo que piensan, que Él conoce los pensamientos, conoce lo que cavilan en sus corazones. Entonces empieza a relatar la parábola. Cierto prestamista tenía dos deudores, igual que tenemos aquí una mujer y un fariseo. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Ahí se termina la ilustración, la parábola. Pero hay algo sumamente central. Y no teniendo ellos con qué pagar. Esto es el punto que Jesús quiere mostrarle a este fariseo, que ninguno de ellos tenía con qué pagar. Por eso el significado de la parábola, mis hermanos, es sumamente claro.
aunque estas personas pues diferían entre la deuda que tenían, 500 denarios, un denario, el salario más o menos de un día, entonces 500 denarios era el salario de más o menos año y medio de un salario promedio en Israel, mientras 50 denarios tal vez sería el salario de un par de meses. Y aquí no importa esa diferencia ni la cantidad. ¿Sabe cuál es el punto importante? Se lo repito, ninguno de ellos tenía con qué pagar. Y así el prestamista simplemente perdonó. ¿De qué manera? Generosamente a los dos. Los perdonó generosamente. Mis hermanos, el Señor nos ha perdonado generosamente. Y así tengamos en nuestra manera de ver muchos o poquitos pecados, no tenemos con qué pagar. No hay nada en nosotros para pagar. Porque aquí la palabra perdón es una palabra muy, muy judicial. Si nosotros vemos la palabra perdón, una palabra igual, por ejemplo, está en Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 nos dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando del Señor Jesucristo, habiendo perdonados todos los delitos. Fíjese, continúa diciendo Colosenses 2.14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, un documento de deuda, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. El Señor, mis hermanos, perdonó nuestros pecados en la cruz. Pablo entendía muy bien eso. Y Pablo enseña este principio, por ejemplo, en la carta a Filemón. Lo ejemplifica él mismo. Él se ofreció a asumir la deuda que tenía un esclavo, de alguna manera que se había escapado, Onésimo, con su amo Filemón. Él le dice en Filemón 18:19, si en algo te dañó Onésimo, si en algo te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú te debes a mí también. Y es un ejemplo magnífico, mis hermanos, de lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas. Había una deuda que había que pagar y, como vimos ahí en el libro de Lucas, no tenemos con qué pagarla. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el fariseo no se daba cuenta de esa realidad. Él creía que sí podía pagar la deuda. Él creía que su deuda era tal vez muy pequeña. Pero aquí hay una mujer que encuentra en Jesús el único que puede pagar su deuda. Y por eso busca al Señor. Y por eso quiere estar con Él. Y por eso hace toda esta cantidad de cosas en adoración. Porque quiere agradecer. Porque quiere exaltar al que ha pagado su deuda, al Señor, que fue dado por parte del Padre, no escatimó a su propio Hijo. Entonces continúa aquí en el versículo 42. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Es la pregunta del Señor, versículo 43. Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. La pregunta es muy clara: ¿quién amará más? Y la lógica nos diría: bueno, si a alguien se le perdonó mucho, pues amará más. Si a alguien se le perdonó poco, la pregunta es: ¿amará menos? No, mis hermanos. 50 denarios o 500 denarios, cuando no se tienen, da exactamente lo mismo. Es lo mismo que deber 10 millones de pesos o deber 10 millones de dólares. Si no se tiene ese dinero en pesos o en dólares, da lo mismo. Es una deuda altísima. Entonces, la lógica de Simón tal vez era matemáticamente concordante. Pero, mis hermanos, en el reino de Dios amamos al Señor que nos perdonó todos nuestros pecados, que en el caso aparentemente de la mujer eran muchos, pero que la mujer los reconoció y todos le fueron limpiados. Pero este hombre no está reconociendo, se está comparando, y ese es el grave error de Simón. Él se compara y dice: si yo me comparo con esta mujer, claro, parezco un santo, pero si me comparo con Dios, ¿todos en qué situación quedamos? Pecadores destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, la parábola es muy clara para decirnos: ninguno puede pagar la deuda. Y la parábola es muy clara para decirnos: porque somos perdonados, ahora amamos al Señor. No amamos al Señor para ser perdonados. Porque somos perdonados, adoramos al Señor. Porque somos perdonados, ofrendamos al Señor. No ofrendamos, no adoramos para ser perdonados. Es el que es perdonado el que ama. Es el que es perdonado el que en adoración ofrece su ofrenda de obediencia, de una vida, de su propio cuerpo, de sus propios bienes, de todo lo que tiene. Es el que es perdonado. Entonces, después de ver, mis hermanos,
esta ilustración bonita que aquí nos ha hecho el Señor, pues vamos a ver el último punto, las dos actitudes explicadas. Entonces el Señor lo que va a hacer es mostrarle a Simón lo que significa amarlo a Él, lo que significa querer estar con Él y lo que significa finalmente la expresión de ser perdonado, que es el amor. Entonces, fijémonos en el texto, mis hermanos, versículo 44, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le está diciendo, fíjese en lo que ha hecho esta mujer. Y empieza a describirle detalle a detalle, comparándolo con lo que él ni siquiera había hecho de la manera más mínima. Porque el Señor merecía más que cortesías comunes. Esta mujer se ha dado cuenta de quién era el que la había perdonado, de quién era el que ahora había quitado la afrenta sobre sí misma. Y por eso le dice a Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua. Lo más mínimo que alguien requería era agua para los pies. Pero en contraste, ¿qué había hecho la mujer? Ella había regado los pies del Señor con sus propias lágrimas y los había secado con sus propios cabellos. Entonces ella había ido mucho más allá. El Señor le dice al fariseo, versículo 45, no me diste beso. Una expresión común de amistad, de comunión. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de ¿qué? De besar mis pies, dice el Señor. Fíjate otro contraste entre lo que ni siquiera había hecho el fariseo y entre lo que esta mujer que reconocía al Señor sí había hecho. Presentarse en oración besando sus pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite. El aceite era la manera más barata, de alguna manera, de elogiar a alguien. Pero ella ungió mis pies ¿con qué? Con perfume. Entonces fijémonos, mis hermanos, que tanto las lágrimas como el versar los pies, no el rostro, no las manos, sino los pies. Es una manera humillante de hacerlo. Y de no ungir al Señor simplemente con aceite, sino con perfume. Lo que nos está mostrando es ese contraste entre la clara evidencia de una vida transformada por el Señor, que hace que las personas amen mucho y den más allá de lo que se espera. Corran la milla extra. ¿Por qué? Porque ella era consciente de que se le había perdonado mucho. En contraste, Simón pues había ofendido al Señor al no ofrecer ni siquiera la cortesía normal de proporcionarle agua, de saludarlo con un beso, de ungirlo con aceite, así fuera aceite barato. Ni siquiera eso este hombre había hecho. Y entonces el Señor va a empezar a cerrar todo el texto sacando unas conclusiones. Versículo número 47. Por lo cual te digo que sus pecados, ¿que son qué? Que recalca el Señor, que son muchos, que no son pocos, que es la que debía 500 denarios. Sus pecados han sido perdonados. Sus pecados han sido perdonados. Y aquí hay una aclaración textual que debemos hacer. Nuestra versión Reina Valera dice, les son perdonados, pareciendo así que al que ama o al que hace ciertas cosas, en consecuencia de lo que ha hecho, le son perdonados. Pero aquí en el original griego, según los estudiosos, el tiempo es un tiempo perfecto del verbo, que describe la acción cumplida en el pasado como un resultado continuo en el presente. Por eso las versiones más modernas y aún las versiones muy literales, la versión que tenemos aquí, que es la Biblia de las Américas, dice, han sido perdonados. O sea, ya había recibido perdón antes de que llegara ese día la mujer. Y esta fue la oportunidad, mis hermanos, que ella tuvo para mostrar, primero que su agradecimiento, para mostrar, segundo, el amor por aquel que misericordiosamente la había perdonado. No sabemos qué había pasado exactamente, pero aquí la mujer llega perdonada. Y porque la mujer llega perdonada es que puede amar. Y porque la mujer ama es que hace un esfuerzo tremendo, sin importar la opinión de la gente, sin importar los recursos que tenga que gastar, sin importar el tiempo que ella deba emplear, sin importar las miradas de todos los que están alrededor. Ella se toma el tiempo para adorar al Señor con sus lágrimas,
para orar al Señor con su cabello, para adorar al Señor con un beso a sus pies, que tenía que ver mucho con la humillación, para orar al Señor con ese perfume, seguramente muy caro, que ella no escatimó y lo puso a los pies del Señor. Y llorando y con una emoción permanente, ella estaba exaltando el nombre del Señor, cosa que el fariseo, que quería ser amigo del Señor, pero con un poquito de distancia al mismo tiempo, no hizo ni siquiera lo más común. Y aquí la conclusión del Señor es que esta mujer, como se le había sido perdonado mucho, ella amaba mucho. Pero fíjate que a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Y a quién está poniendo en evidencia? Está poniendo en evidencia al mismo Simón el fariseo, quien pensaba en su corazón que, bueno, a él no se le tenía que perdonar tanto, que él ya la deuda que tenía era muy pequeña y seguramente con su buen comportamiento, su religiosidad, con sus cosas y rituales que él hacía y a los que él asistía, pues ya muy pronto esa deuda iba a quedar completamente saldada. Y el Señor entonces reafirma, tus pecados, lo reafirma, tus pecados, mujer, han sido perdonados. Tu deuda ha sido saldada y por eso esta mujer está tan feliz, tan contenta aún en su emoción de que ella puede acercarse al Señor libremente, porque arrepentida fue al Señor, sus pecados fueron perdonados y ella ahora puede adorar libremente al Señor. Y lo lamentable es que este hombre estaba ciego ante la condición pecaminosa, estaba escaso del sentido de necesidad de la misericordia y la gracia que el Señor está dispuesto. Entonces, él como autosuficiente, pues está fregado porque tiene un corazón duro y por eso honra de esa manera tan despótica al Señor. Escasamente pues invitó al Señor y lo tuvo ahí, pero no fue más que simplemente una actividad tangencial de lo que él hacía normalmente. Y aquí vemos que la explicación del Señor en el versículo 49, pues fue evidente, la transformación de esta mujer fue evidente, pues a los que estaban juntamente sentados a la mesa. Fíjate que comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este hombre que hasta perdona los pecados? El hecho de que Jesús se tomara para sí el perdonar pecados en vez de decir, bueno, Dios te ha perdonado, pues no pasó para ellos desapercibido. Era algo que llamaba su atención. Y por eso el Señor ahora le afirma, mira, que es la fe de la mujer. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Él no le dijo que ni el acto de lavar con los pies del Señor con sus lágrimas y con su cabello, o el aceite, o el perfume, o lo que usted quiera, era la causa de su salvación. Era la fe que en el Señor había puesto esta mujer. Y por eso ahora tiene ¿qué? La mujer ahora tiene paz, vete en paz. Una consecuencia de la justificación es que ahora tenemos paz para con Dios. Estamos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Podemos ir y acercarnos al Señor confiadamente, no dudando, podemos hacerlo. Entonces la actitud, mis hermanos, correcta está ejemplificada por la actitud de esta mujer, que recibió perdón y ahora tiene motivos para amar al Señor. Y ahora puede agradecerle al Señor y ahora puede honrar su nombre. Y mis hermanos, ¿qué es de nosotros? El ejemplo de la mujer, yo creo que nos debe mover a revisar todos los días lo que estamos haciendo para el Señor. Que el motivo es el deseo que ahora tenemos por Él. La realidad de que ahora nos podemos acercar confiadamente porque el Señor ha hecho un puente para acercarnos a Dios. Y por eso debemos estar felices y por eso debemos, sin lugar a dudas, mis hermanos, presentarnos como un sacrificio vivo, pero totalmente gozoso. Aún en medio pues, de las lágrimas emocionales de esta mujer había gozo en su corazón por la paz que le traía el saberse perdonada, el saberse que no tenía deuda con Dios. Y creo que es el mayor tesoro que puede tener un ser humano. Y usted y yo como creyentes, mis hermanos, por la fe, por el arrepentimiento delante del Señor, hemos sido beneficiarios de ese regalo maravilloso de la salvación. Y a veces nuestra actitud, lamentablemente, puede acercarse mucho a esa actitud fariseica de juzgar a los demás, de vernos como mejores a los otros, de tener un concepto inadecuado de nosotros mismos cuando igual, mis hermanos, no teníamos la posibilidad ni la capacidad de que nuestros pecados fueran perdonados en nuestra propia fuerza, sino necesitábamos sin lugar de dudas al Señor.
Mis hermanos, con eso pues quiero concluir pensando en las cosas bonitas que pues hemos visto en estos versículos hermosos. Y esa actitud adecuada pues delante del Señor de humildad que somos llamados aquí y ejemplificadas de manera positiva por la mujer, de manera negativa por este hombre. Entonces, mis hermanos, un abrazo, un gran saludo y en la voluntad de Dios pues nos vemos el próximo viernes.